Buenas tardes, muchas gracias Milenio, muchas gracias a los participantes del panel, gracias por la invitación y sobre todo gracias por estar en el tema, porque francamente qué padre que se pueda tener una conversación en donde aspectos de un sector tan naciente, de verdad uno se siente privilegiado, de si bien no estuvo en la revolución industrial, está en otra revolución que probablemente tenga efectos tan grandes o mayores que los que hubo en el siglo XIX. Entonces eso a mí me emociona francamente, ¿no? Entonces, si me permiten, pues me gustaría empezar, digamos, el panel con una, digamos, pregunta abierta, de manera que yo voy presentando y ustedes me van dando su visión de por qué es importante lo que está sucediendo, ¿no? Entonces, si les parece, pues comienzo de izquierda a derecha. José Bernardo González es titular de la Unidad de Banca de Valores y Ahorro de la Secretaría de Hacienda. ¿Nos quieres contar, José Bernardo, por qué crees que en este momento es importante hablar de este sector, de lo que está sucediendo? Claro que sí, Adolfo. Muchas gracias por la invitación. Gracias a Milenio. Bernardo, por favor. Sí. Pues mira, para nosotros en la Secretaría de Hacienda es muy importante. Yo creo que Álvaro hacía una muy buena descripción de cuáles son los retos en el sistema financiero hoy en materia de inclusión. De hecho, el tema de incorporar tecnologías financieras para fomentar la inclusión financiera es parte de los ejes de la Política Nacional de Inclusión Financiera que anunció el presidente de la República el año pasado. Entonces, dado esto, para nosotros sí vemos que es una oportunidad, y no nada más de las startups, sino particularmente también de las instituciones financieras tradicionales, de los bancos, de las OFIPOS, de las cooperativas, de todos los intermediarios que hoy operan en el ecosistema financiero mexicano. Entonces, sí viendo que es una oportunidad para inclusión, también vemos que el rápido crecimiento de la industria puede representar ciertos riesgos en materia de estabilidad financiera, también lo comentaba Álvaro, en términos de vulnerabilidades al sistema en materia de prevención de lavado de dinero, financiamiento al terrorismo y sobre todo protección al consumidor, protección al usuario de servicios financieros. Dado que no existía ese marco regulatorio, las autoridades financieras nos hemos abocado a desarrollar un proyecto, porque hay que decirlo, es un proyecto de decreto de ley de tecnología financiera en la que se engloban facultades a las autoridades y un marco normativo. Estamos ampliando, digamos, el perímetro regulatorio para poder traer a estas instituciones al sistema financiero, poderlas regular adecuadamente, pero también dar certeza jurídica a quienes invierten en establecer las plataformas y en quienes las utilizan, así como garantizar la estabilidad del sistema financiero en su conjunto. Es muy importante que las autoridades no nada más pongamos reglas, sino demos certeza para que el sistema y la industria se desarrolle y logre objetivos como los que han ocurrido en el tema de Internet, como bien planteaba Álvaro en su exposición. Y gracias, Álvaro, por esas loas que hizo al trabajo que hemos hecho los reguladores, porque sí ha sido un trabajo arduo que hoy está precisamente en discusión con los distintos gremios y las industrias para posteriormente ir al Congreso y presentar este proyecto. Hugo Nájera es director general de Desarrollo de Negocios de BBVA Bancomer. Bienvenido, muchas gracias por estar aquí. ¿Por qué te parece que es importante en este momento, digamos, hablar de este sector? Mira, Bancomer ha participado desde hace muchos años, tiene una vocación por temas de innovación, y te diría que en los últimos 15 años me ha tocado desarrollar temas de inclusión financiera, me ha tocado desarrollar la corresponsabilidad bancaria incluso. Como decía Bernardo hace un rato, hace 15 años hicimos las primeras transacciones de teléfono a teléfono para hacer pagos en pequeños estanquillos. Y creo que lo que hoy es diferente, por lo que hoy es verdaderamente relevante, es porque todos esos otros intentos requerían de grandes inversiones con las contrapartes. Es decir, cuando nacieron los ejercicios de inclusión financiera como el de Compartamos, pues se requirió un gran esfuerzo de inversión para moverse. Lo mismo sucedió con las corresponsalías bancarias que terminaron en grandes cadenas comerciales y el tema del móvil que ha aparecido realmente hasta que aparece el teléfono inteligente. Yo te diría que hoy, más que un tema de inclusión financiera, las fintech vienen a esta nueva legislación, este momento,
lo que va a vivir es un gran despliegue de nuevos empresarios. Y eso es algo que le hace falta mucho al país. O sea, más allá de si vamos a atacar con las fintechs, a un grupo de la población que no, para el cual la banca hoy es un estorbo, algo inútil, creo que se van a generar dos fenómenos muy importantes gracias a que tenemos este entorno regulado donde podemos construir ecosistema. Por una parte, vamos a construir productos de nueva generación basados en temas como las empresas tecnológicas lo hacen, o sea, con grandes diseños de journey. Cuando tú te compras una casa, estás en un journey, pero un journey que dura meses. O cuando te compras un auto, estás en un journey que dura semanas. Y lo que tenemos que identificar, los participantes del sistema financiero, es dónde el sistema financiero en ese journey encaja perfectamente. Los bancos hemos sido muy malos en hacerlo, ¿no? Construimos nuestro producto hipotecario, nuestro producto de préstamo de financiamiento de autos, pero no somos capaces de verticalizar el momento para aparecer en el momento importante durante tu journey. Entonces creo que estos productos de nueva generación van a ser algo que permita experiencias diferentes, pero sobre todo lo que van a aparecer son una nueva generación de empresarios que van a poder empezar a verticalizar estos esfuerzos y que van a entender de una forma muy distinta las necesidades del consumidor actual. Enrique Majos, bienvenido, muchas gracias por estar aquí. Él es director general de nuevos modelos de negocio de Compartamos, además un banco que vino también a ser, pues, de alguna forma disruptivo en términos, digamos, de llegar a un nicho que no solía tener este tipo de servicios y que pues ahora no quiere quedarse fuera tampoco de lo que pasa en términos de tecnología. ¿Nos quieres contar por qué crees tú que es importante este momento particularmente? Sí, claro que sí, Adolfo. Y muchas gracias. Antes que nada, muchas gracias también por la invitación a Milenio, Bárbara, y gracias, Adolfo, por moderar este panel. Pues como decías, es apasionante el momento histórico que estamos viviendo, ¿no? Yo creo que somos privilegiados. Si hubiéramos tenido que escoger un momento, en mi caso en lo particular, habría sido este. Y es justamente pues, por todos los cambios y todos los sueños que podemos tener y tratar de materializar con todas las herramientas que hoy en día se tienen, ¿no? Hay una vocación transformadora en el ser humano que me parece que FinTech viene de alguna forma a ser un muy buen ejemplo de cómo poner en práctica esa vocación. Rápidamente te digo, nosotros en Gentera Compartamos, pues desde siempre hemos tenido y hace 26 años la vocación de trabajar para erradicar la exclusión financiera. Y la exclusión financiera es un tema que se da precisamente por falta de recursos, infraestructura, herramientas para poderle dar servicios financieros a todos. Y la definición también de FinTech que daba Álvaro hace un momento, pues simplemente decir es los servicios financieros habilitados por la tecnología, pues naturalmente te habla de que pareciera que las iniciativas FinTech pueden darle al acceso a servicios financieros un impulso muy grande, ¿no? Entonces yo te diría básicamente por tres cosas creemos que es muy importante estar aquí. Por eso también en Gentera hemos creado el laboratorio de innovación para la inclusión financiera que es FinLab. Y esas tres cosas tienen que ver, por un lado, justamente por llegar a tener un mayor alcance, ¿no? La inclusión financiera, la baja penetración de la que hablaba Álvaro, pues es un motivador importante para trabajar en eso. El segundo punto muy importante, porque creemos que se puede mejorar sustancialmente la experiencia de los clientes con todas estas herramientas. Y un tercer punto que también se mencionaba hace un momento es el tema de eficiencias, ¿no? Creo que a las organizaciones, a las fintechs, a los proveedores de servicios financieros nos dan la oportunidad de dar mucho mejores, eficientes servicios y, por supuesto, entonces en mejores condiciones, ¿no? Muy bien, muchas gracias por esta primera intervención, Enrique. ¿Cómo hicieron? ¿Por qué nos cuentas un poco la experiencia que tuvieron para desarrollar lo que ahorita está en un borrador? Eso es cierto, pero pues que es un primer esfuerzo de algo que esperemos que no mate la innovación, pero que tampoco nos meta en problemas como digamos en otras ocasiones la falta de regulación o la sobreregulación nos ha metido. ¿Por qué nos cuentas un poco la experiencia que tuvieron al desarrollar este borrador? ¿Cuáles fueron esos temas más álgidos? No nos menciones todos, pero a lo mejor los 2, 3 más álgidos que todavía, digamos, creen que se tienen que revisar más a fondo. Yo creo que el reto principal de desarrollar este proyecto de ley se basaba precisamente en sacar una ley de tecnología financiera que regule las actividades que hoy conocemos,
pero que se te pueden presentar otras en el futuro. Y la verdad, Adolfo, lo que pasa es que muchas de estas cosas pasaron en los últimos años y sin tener este marco regulatorio. No creemos que vuelva a pasar lo mismo. Creo que el enfoque regulatorio, la visión regulatoria que tenemos para este sector es uno con reglas flexibles. Lo que estamos diciendo es que no importa qué plataforma se nos presente, tanto las que ya conocemos, que estamos regulando en la ley, que es crowdfunding, que es instituciones de fondo de pago electrónico y activos virtuales, independientemente de que estas tienen una regulación que cumplen con estos 5 principios, hacia adelante se pueden presentar nuevas y se pueden presentar nuevos modelos de negocio disruptivos que no necesariamente van a tener un marco legal como el que estamos sacando ahorita, pero sí estamos previendo que haya un laboratorio de pruebas a los ojos de los reguladores, lo que llamamos, y qué ha pasado, no estamos inventando el hilo negro, son mejores prácticas que ocurren en otros países, como el sandbox regulatorio. ¿Qué pasa en ese sandbox regulatorio? Que puedes ver a las startups, se acercan con los reguladores y le dicen, oye, yo tengo un modelo de negocios distinto, basado en tecnología, y quiero que lo veas. ¿Para qué? Para que me establezcas reglas. Muy bien, nada más que tienes que cumplir con 5 principios y las autoridades tienen que asegurarse que cumplas con esos principios, tanto en las reglas que te pongan como en la supervisión. ¿Cuáles son? Que estas plataformas generen inclusión financiera. Sí es uno de los objetivos primordiales de las autoridades. Segundo lugar, protección a los usuarios. Que haya mecanismos de transparencia, de protección de datos, de ciberseguridad. Tercero, estabilidad financiera. ¿Qué quiere decir eso? Que no haya riesgos de contagio hacia otros intermediarios financieros del sector y que vigiles de muy buena manera cómo funcionan estos intermediarios. La verdad es que al final, incluso por ejemplo en las plataformas de peer-to-peer, que hay una desintermediación. No hay en realidad alguien que reciba tu dinero y luego decida qué proyecto le pone crédito. Tú decides a qué le pones crédito. Bueno, es una actividad que a lo mejor no te ponemos una regla prudencial de capital por riesgo de crédito, pero sí por riesgo operacional. Si tu plataforma se cae, la gente te va a dejar de pagar o va a poder dejar de cobrar el ahorro que puso ahí, el dinero que puso ahí. Entonces sí tenemos que poner cierta regla prudencial. El principio es muy básico. Mismas actividades, mismas reglas. Y es el que hemos seguido a lo largo de esta ley. El otro principio es competencia. Sí tenemos que garantizar que los incumbentes, los intermediarios tradicionales, sí permitan, además de usar estas tecnologías, que permitan que entren nuevos jugadores al sistema. Y nos estamos dando en la ley facultades para asegurarnos de esto. Y finalmente, cuidar, desde luego, la vulnerabilidad del sistema, la integridad del sistema financiero, los riesgos en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo. Allá hay 40 recomendaciones que ha emitido Gafi y que, por supuesto, que México ha adoptado y seguirá adoptando en los intermediarios tradicionales, como en las nuevas plataformas que se vengan acercando por el lado fintech. Muy bien. Hugo, Enrique, ¿cómo se sienten con estos criterios? Amén de que evidentemente todavía es un borrador. ¿Qué oportunidades, qué riesgos les pueden representar? Sobre todo porque ustedes ya están en el sector y tienen un tamaño y pues de pronto a nadie le gusta que lleguen otros nuevos a mover el avispero, ¿no? A nosotros nos encanta. A nosotros nos encanta lo que está pasando y a pesar de que tenemos puntos que discutir con la autoridad y que tenemos una voz para advertir, yo te diría, los reguladores a veces los satanizamos los mismos bancos, pues no, la regulación, el exceso, pero la verdad es que las preocupaciones son muy sensatas. O sea, tú no puedes permitir que el sistema financiero de un país sirva para lavar dinero, del dinero que hacen los bandidos, los malos. No puedes permitir que las carreteras del sistema financiero sean usadas para hacerlo parecer bueno. Entonces, hay una preocupación en la regulación fintech acerca del lavado de dinero y me parece que eso recoge auténticamente la preocupación de la autoridad. Otra preocupación que es muy auténtica es la de tenemos que vigilar que la intermediación, los bancos esencialmente lo que hacemos es que ganamos dinero de la intermediación entre quien tiene dinero y quien lo necesita. Y esa es la historia, los bancos son así y es su naturaleza, es el core business. Tenemos que estar profundamente preocupados porque esa intermediación se dé en condiciones sanas. Las grandes crisis financieras en el mundo vienen cuando malprestamos el dinero de los ahorradores. A veces dicen que los bancos no prestamos dinero, pero no es que no prestemos, es que le tenemos que pagar al que depositó el dinero. Entonces, ese balance justo en estos nuevos sistemas, por ejemplo, en el de crowdfunding o P2P que decía Bernardo, pues es muy importante que el que está dando el dinero sepa que el riesgo lo lleva a él, que no hay nadie quien lo vaya a proteger de ese sistema.
Entonces, este nivel de confianza tiene que ser súper transparente, o sea, tienen que estar puestas las cartas sobre la mesa y bien entendido dónde están los riesgos, quién los asume. Y eso me parece que está muy bien recogido en la regulación. La tercera preocupación que es del regulador, que es muy auténtica, es la del intercambio de credenciales. Yo tengo que garantizar que cuando tú entras al sistema, eres tú. Y si eso no está bien puesto, se mete cualquier otro. Entonces, me parece que está bien recogido. Y yo lo único que creo que vale la pena profundizar, no a nivel del proyecto de ley, pero sí en la regulación secundaria, son los temas de la persecución del delito financiero y del fraude. Es súper importante que los malos que se quieran meter estén en la cárcel. Enrique, ¿cómo lo ves tú? Pues mira, desde esa perspectiva el espíritu de la ley nos parece muy buena. Lo que sí también pensamos es que en la ley tenemos que, probablemente en las reglas secundarias, pero tenemos que encontrar la forma de resolver dos temas que nos preocupan. El primero es que exista la capacidad de poder revisar y de poder certificar las distintas instituciones proveedoras de servicios financieros tecnológicos, ¿no? Las fintechs, porque me parece que no está preparada la regulación para recibir el creciente número de iniciativas que hay, que es algo muy bueno, ¿no? El hecho de que esté habiendo tantas ideas, que hoy el mundo se mueva a velocidades también mucho más rápidas, que sea tan dinámico, pues requiere también de una reacción mucho más rápida y creo que los reguladores tienen que cuidar el poder cumplir con esa expectativa abrumadora, yo diría, de iniciativas que les pueden llegar, ¿no? Y el segundo es que justamente porque son cosas muy innovadoras, tenemos que lograr definir muy bien qué es esto del arenero o el famoso sandbox, ¿no? Me parece que eso tiene que quedar también muy bien estipulado, porque hay muchas cosas por probarse, que se tienen que probar en ambientes y en entornos controlados, que tienen que cumplir con todas las medidas y mecanismos de seguridad, pero que no por eso tienen que hacerse lentos los procesos de ideación y de creación de ideas. El tema del sandbox es no solamente para las fintechs, sino para nosotros los bancos, porque la falta de innovación en la banca derivaba de que todo lo que quieres hacer va en contra de la regulación. Entonces, cuando vas al regulador te dice, oye, sí, pero entre lo que regulas, estás regulando algo que no conoces, porque no has tenido ninguna experiencia. Entonces, el sandbox nos permite establecer esa conversación con el regulador acerca de cómo construir el futuro con pequeñas pruebas donde absorbes el costo, absorbes los riesgos, con pequeños grupos de población, es un grupo número limitado de clientes, hasta cierto monto de inversión. Todas esas cosas bien bajadas a segunda, va a ser fantástico para que la banca dura, horrible, se convierta en un jugador innovador. Y simplemente ahí el único pedido es que sean en igualdad de circunstancias. Si le tengo que ir a pedir firma al Consejo de Administración para cada cosa innovadora que quiero hacer, pues eso ya no va a funcionar. Respecto a la capacidad de supervisión, tenemos muy claro que la Comisión Nacional Bancaria, que en su mayoría estaría autorizando todas estas nuevas figuras, sí se crea un área especializada, se está contemplando obviamente dentro del decreto, porque sin duda las áreas de regulación y supervisión de la Comisión tendrán mucho más trabajo al hacerse cargo ahora de este sector. También hay una parte importante de supervisión que llevará a cabo, que se propone que lleve a cabo el Banco de México, sobre todo en lo que tiene que ver con instituciones de fondos de pago electrónico. Respecto del tema del fraude, sí se propone ahí una tipificación del delito del robo de identidad como delito, porque no existía y es una propuesta que se está incorporando en la ley. Entonces, sin duda, creemos que estamos atendiendo estas preocupaciones, pero como te comentaba, va a haber un diálogo todavía largo con los sectores. Estamos justo en este momento recibiendo esos escritos con los comentarios. Habrá reuniones a partir de mañana con los distintos gremios para incorporarlos y seguramente habrá muchas áreas todavía o hay áreas de oportunidad en la ley para tener un proyecto que realmente funcione. Solo completar mi comentario inicial para decir que en el sandbox estamos un poco siguiendo el modelo de Reino Unido, de Singapur, de Hong Kong, que han utilizado de Australia, pero también en el caso de crowdfunding, en el caso de instituciones de fondo de pago electrónico y de activos virtuales, ya hay experiencias. En el caso de crowdfunding, por ejemplo, hay 8 países que tienen leyes.
La de pago electrónico, bueno, ya la debíamos desde hace mucho tiempo. Hay incluso una directiva europea en relación con las instituciones de fondo de pago electrónico. Y el caso de activos virtuales quizás es el más reciente, pero hay 5 países que ya cuentan con reglas al respecto. Y también estamos siguiendo y participando muy de cerca en el Financial Stability Board, que es parte del G20 y que hace la regulación mundial para el sistema financiero. Participamos de manera muy activa para ver cuáles son las reglas que hay a nivel mundial y cuáles son las mejores recomendaciones. Hoy puedo decirles, porque somos parte de ese grupo, que estamos cumpliendo con los mejores estándares internacionales en el planteamiento que hicimos en este decreto que se compartió con la industria. Pero acá entre nos, pues no es necesariamente, digamos, lo que ha sucedido en México y menos en un sector que, como ahorita decía Álvaro, pues nomás no ha competido. O ha competido poco, ha competido siempre entre los mismos. Y pues hay una barrera de entrada para este sector que siempre ha sido pues la regulación y los costos regulatorios y pues el capital, a ver, ponle para poner un banco, no cualquiera. Es un nuevo entorno, sin duda, para quienes ya estaban allí. En este nuevo entorno, ¿qué riesgos destacarían? Y también qué oportunidades, porque de pronto, pues lo que decía Bernardo estaría bueno, ¿no? Que pongan piso parejo, pero si no estuviera parejo, pues entonces hago el arbitraje y pues mejor empiezo a por acá poner un nuevo negocito que tiene otras reglas y que crezca el negocio. ¿Qué me dirían ustedes, digamos, Hugo, Enrique, de estos riesgos y estas oportunidades que como sector, que como banco ya establecido, pues están viendo en este nuevo entorno? Yo lo que diría en el caso de la relación instituciones tradicionales con startups es que es clarísimo la complementariedad que hay y que tiene que darse para poder vencer los retos que hace un momento Álvaro nos estaba lanzando, ¿no? Por ejemplo, los bancos necesitan de esa creatividad, de esa agilidad y de ese enfoque a resolver la necesidad del cliente que tienen los startups, ¿no? Y eso es un valor muy, muy grande. Incluso también el tema de reducción de costos, ¿no? Las tecnologías hacen que generen modelos con una mucho mayor eficiencia que lo que de repente tenemos los bancos tradicionales, porque hemos estado construyendo nuestras capacidades con tecnologías que probablemente algunas ya están quedando obsoletas. Entonces, claramente los necesitamos a los fintechs, hablando como jugadores tradicionales. Ahora, yo creo que también la fintech se puede beneficiar muchísimo de la institución financiera tradicional, ¿no? Yo creo que la capacidad de escalamiento es un reto bien grande que tiene cualquier fintech, por temas justamente de seguridad que hablábamos hace un momento. Escalar un modelo no es cosa fácil y además escalarlo de forma segura, cuando además estás hablando del patrimonio de tus clientes, creo que hay que hacerlo con mucho cuidado. Claro. Y ahí es donde los bancos y las instituciones financieras tradicionales pueden aportar muchísimo y obviamente también la experiencia en el mercado que pues, sin duda se tiene. Yo te puedo decir que nosotros, yo sí veo la competencia, pero estoy muy contento porque va a haber más competencia. Quiero hacer una declaración. La primera declaración es, los bancos competimos durísimo. Y si no ves los resultados del año pasado y pon el ranking y te vas a dar cuenta que nos agarramos del chongo. Luego, segundo, es que efectivamente lo que impide que entren nuevos jugadores son las barreras de entrada. Estas barreras, esta nueva regulación permite que muchos otros entren y que entren muy pequeñitos con tecnologías que con un poco de open source, un poco de cloud computing, un poco de blockchain, inteligencia artificial y te montas un portal de crowdfunding. Entonces, y me gusta porque nos hace que todos empecemos a ser más innovadores, que prestemos mejores servicios a la población. Y yo te diría, hoy la banca está compitiendo en un terreno muy tradicional. Tú verás, nosotros invertimos $3.500 millones en los últimos 3 años. Las sucursales son la muestra tangible de que eso pasa. Y hoy los otros bancos están empezando a copiar. La innovación no es que impidas que los demás te copien, es que todos te quieran copiar. Y entonces nosotros lo que estamos empezando a hacer es copiarles a estas pequeñas fintech lo que hacen. Habrá cosas que podamos hacer, habrá cosas que no podamos hacer y tengamos que comprar. Habrá lugares a donde no podamos llegar en desarrollo. Y estamos empezando a invertir, como muy bien decía Bernardo hace rato, porque entendemos que hay cosas que no vamos a llegar nunca hasta allá. Recientemente compramos OpenPay, que es una plataforma de e-commerce, que está muy en la orilla de lo que hacemos nosotros. Entonces, yo creo que tenemos las 3 vertientes. Queremos ser muy competitivos con los que quieran hacer banca tradicional, que se metan más en el core bancario.
Queremos colaborar en este entorno de adquirir, de crecimiento inorgánico, y también queremos apificar nuestro negocio. Queremos apificar el core bancario para que terceros lo puedan usar, porque es una forma de crecimiento exponencial de nuestras cuentas o de nuestros créditos. Yo tengo muy presente hace unos meses que, no sé si se acuerdan este accidente que sucedió en un Tesla, en donde fallece el conductor, pero luego se sabe que se quedó dormido, pero el Tesla iba conduciéndose en una manera autónoma. Pero todo lo que generó de debate alrededor, digamos, esa muerte, que era la primer muerte ocasionada por un auto o en un auto autónomo, y toda la satanización en donde se decía, es que todos los días suceden miles de muertes o no sé cuántas muertes por autos conducidos por personas, pero no se le va a considerar lo mismo cuando sean muertes por un robot ocasionadas por un auto autónomo, entonces se va a satanizar. Y yo calculo que ese es uno de los riesgos, que si bien es cierto que quizá todos los días hay asaltos a mano armada en la calle, llevándose efectivo, o no sé si todavía sucedan a sucursales, sí, claro, no sé si se van a acabar, esas sí existen por la circunstancia, dada de la facilidad de tomar el efectivo e irse, que de pronto se satanice igual cuando haya un delito en un entorno digital, o que de hecho los hay. Pero en todo caso, esa satanización que prefieran la gente decir, mejor quedémonos como estamos, ¿no? Y no nos metamos porque mira qué mal es ese entorno. Yo digo que ese es un gran riesgo de percepción. Pues muchas gracias, Bernardo, Hugo, Enrique, muchas gracias por ser parte de este panel. Gracias a Milenio, gracias Bárbara y gracias a todos los asistentes por haber estado aquí. Les pido un aplauso para los panelistas. Gracias. Como escuchamos en el panel 1, estamos a poco menos de una semana que se empezó a distribuir entre todas las empresas el boceto o el borrador de lo que va a ser la futura ley FinTech. Y me parecía que si el primer panel iba a ser con reguladores y con bancos tradicionales, el segundo tenía que ser con la gente que está remangada trabajando desde hace mucho directamente en este mercado, viviendo, padeciendo, innovando y marcando tendencia en lo que tenía que ver con FinTech. Entonces, la primera pregunta que quiero poner un poco en la mesa es, ¿dónde ven las oportunidades de crecimiento en el país? ¿Qué tienen cada uno de ustedes de único para mantenerse en el mercado y para marcar tendencia como lo han hecho hasta ahora? Bueno, nosotros creemos que el espacio de las divisas digitales o activos virtuales, como lo está llamando la regulación, es un espacio que puede realmente cambiar completamente cómo funcionan los sistemas financieros a nivel macro, super macro, a nivel global. Y nosotros creemos que la oportunidad para México es enorme, ¿no? O sea, hay una oportunidad, cuando tú analizas las tecnologías a través de la historia, se ve mucho este caso que se conoce como leapfrogging, cuando básicamente te saltas toda una parte de la tecnología, generación, ¿no? Entonces, sí. por ejemplo, en África se habla mucho de que nunca se instalaron los teléfonos porque poner el cobre era muy caro, pero todo el mundo tiene teléfono celular, ¿no? Y nosotros creemos que las divisas digitales pueden ser una cosa bien importante para eso, ¿no? Ahora, la segunda pregunta que hiciste fue, se está haciendo mucha competencia dentro de este sector. Nosotros sí vemos competencia en el sector de las divisas digitales, pero a pesar de lo que se dijo hace un segundo de que montar un negocio de divisas digitales es muy fácil, realmente es una cosa bien complicada, bien compleja, entender la tecnología es bien compleja. Tu barrera de entrada es la complejidad. Correcto, y para nosotros el hecho que tú te sientas aquí y me digas esta cosa muy rara que yo no entiendo, que me tienes que explicar, eso es realmente para nosotros nuestra barrera de entrada y una de las cosas que nosotros pues, nos da mucho gusto que hemos podido realmente estudiar y entender muchísimo esta tecnología a fondo, ¿no? Perfecto. En el caso de Clip. Mira, yo lo que veo, donde la primera pregunta, ¿dónde están las oportunidades? En México, en el caso de pagos, hay más de 11 millones de comercios en México que podrían aceptar tarjeta, que podrían, ¿okay? Solamente 600,000 aproximadamente aceptan. ¿Qué tal el gap? Entonces, yo aquí cuestiono Bueno, tú lo sabes también. Los del panel anterior que decían que hay competencia. En México, en el sistema de pagos, no hay competencia. Es un monolítico, sino porque tienes esa absoluta falta de penetración, lo cual para nosotros es muy bueno, porque representa una oportunidad de mercado casi infinita. O sea, la oportunidad de mercado que tenemos en pagos en México es probablemente una de las más grandes del mundo, precisamente, sí, de pagos a comercios,
precisamente porque solamente 600,000 de más de 11 millones. O sea, estamos inclusive por debajo de estándares latinoamericanos. El señor Héctor, que sacó este producto para pagar en Oxxo, ese producto, ¿por qué existe? Existe porque hay 140 millones de tarjetas de débito que hoy no pueden ser utilizadas en e-commerce. Exactamente. Entonces, ¿dónde está la competencia? No hay competencia. Solamente con tarjeta de crédito puedes comprar en e-commerce. Bueno, y en Oxxo Play. ¿Pero por qué es eso? Porque no hay competencia. Ese es el gran problema en la parte de pagos. Y representa una enorme oportunidad para startups como pagos online, como lo que hace, por ejemplo, Héctor, o nosotros que son pagos de tarjeta presente, ¿no? Que tienes que tener la tarjeta física. ¿Y qué pasa en el caso de Conecta, que es muy parecido? Conecta le presta muchos servicios de intermediación a empresas que se dedican a e-commerce y demás, y sobre todo conseguiste este acuerdo fantástico con FEMSA Retail para lanzar Oxxo Pay. Sí. Bueno, yo creo que del lado fintech es una gran oportunidad, ¿no? Yo creo que cuando empezamos acá en Latinoamérica vimos que era una de las necesidades básicas del mercado, ¿no? El tema de préstamos, el tema de pagos. Sabemos que tenemos que, de alguna manera, resolver esto para que el resto de los startups incluso sean exitosos en el país, ¿no? Hablando con muchos inversionistas, yo creo que dicen, yo no invertiría si no fuera en Latinoamérica en temas de fintech, ¿no? O en otros países emergentes. Sí. No invertiría en Estados Unidos porque pues, allá la banca es mucho más sólida, la mayoría de la gente tiene tarjetas, tiene cuentas de cheques, ¿no? Creo que al mismo tiempo hay una gran oportunidad en el tema, lo platicábamos ahorita, de hecho los números son que el 82% de los adultos mexicanos no cuentan con una tarjeta de crédito, basado en el reporte de inclusión financiera de la CNBV, y 61% no está bancarizado, ¿no? Pero al mismo tiempo, 75% tiene smartphones. ¿Sí? Es gente que está todos los días utilizando WhatsApp, Facebook, pero que no tiene productos bancarios, ¿no? Creo que esa es la gran oportunidad que todos nosotros tenemos. Creo que la diferencia de Conecta en cuanto a otras compañías, creo que como startups tenemos muchas similitudes, es eso, ¿no? Es entender que el tema de bancarización es separado del tema de pagos. Para pagar, no importa para nosotros que tengas una cuenta de cheques, por eso lanzamos este nuevo producto con Oxxo, que es Oxxo Pay, que lo que estamos haciendo es permitir que los negocios acepten pagos en el Oxxo con notificación en tiempo real. Algo muy, muy importante. Porque ocurre en el momento, claro. Sí, al momento de realizar el pago ya el comprador recibe la notificación el comercio. Antes tomaba 24 o 48 horas y ahora es instantáneo. Ya nos imprimen códigos barra, son referencias que tú llevas en tu smartphone. Ahora sí, antes no se podía leer el código de barras. Que el papelito. Sí, y son cambios tan pequeños, pero que ayudan a atender a este sector. Hay mucha gente, como comentaba ahorita Adolfo, de que tienen tarjetas de débito que no pueden utilizar en línea. Entonces, pues tenemos que darles acceso a todos ellos. Entonces, es ser un poco agnóstico en el tema de bancarización versus pagos. Okay. Nosotros estamos enfocados en temas de poder procesar pago independientemente de una cuenta de cheques. Creo que también pues está esa gran oportunidad, ¿no? Del tema que hablábamos de que ya estamos listos, ¿no? Tenemos el 75% con smartphones, gente con smartphone. Creo que es una gran oportunidad para todos nosotros. Y bueno, en el caso de Prestadero, creo que ha sido uno de los sectores donde más competencia ha llegado en la parte de peer-to-peer, de préstamos y de inversiones. ¿Qué tienen de ustedes de único, aparte de haber sido uno de los pioneros, que los mantiene en los niveles en los que están aquí en México? Bueno, para nosotros en México vimos una oportunidad gigantesca, empezando porque tenemos una estabilidad macroeconómica que es envidiable y que no se ha visto en México en muchos años. Y que no hay en toda la región. Exactamente, ¿no? Eso es, bueno, tú lo sabes porque vienes de... Eso es maravilloso, número uno. Además, el crédito está creciendo a doble dígito, más sin embargo, el crédito con respecto al PIB en México es del 33%, minúsculo con respecto a otros países de la OCDE. Entonces hay una posibilidad de un crecimiento importantísimo. También hay infraestructura financiera muy importante, porque las fintech no operamos nada más aisladas, sino que usamos bancos, usamos medios de pago, usamos también historiales crediticios, que es muy importante que también existe en el país. Y ahí empiezas a conectar con las partes formales del sistema financiero. Exacto. Entonces, a pesar de todos estos beneficios de entorno, vimos una oportunidad en que las tasas activas y pasivas en México tenían un spread gigantesco. Es decir, cuando tú depositas tu dinero en una institución financiera, te da muchas veces cero y te volteas muchas veces con la misma institución y te cobra un interés gigantesco. Entonces, cuando nosotros fundamos Prestadero, teníamos muy claro que no queríamos ser
una página online de créditos como los que ya existían, sino que queríamos usar la tecnología para ofrecer un producto financiero completamente y radicalmente distinto. Y entonces nosotros ofrecemos a través del crowdfunding créditos en línea, 100% en línea, sin avales y sin garantías, con tasas que empiezan en 8.9% anual y montos hasta 250,000 pesos. Ok. ¿Y qué pasa en el caso de Bancol, que es un banco que nació totalmente digital y que ofrece los mismos servicios de un banco de ladrillos? Un banco de ladrillos, sí. Que en el teléfono. Mira, son como varias cosas. O sea, bueno, en primer lugar vimos mucho, no voy a repetir, vimos muchas de estas cosas. O sea, digamos, la penetración bancaria muy baja del lado del ahorro, del lado del crédito. Ustedes venían, aparte de ser una SOFOM muy vinculada con el campo. Con el campo, sí, en donde el problema de penetración financiera es idéntico y tanto de peor. crédito, más o menos igual, por cierto. Nosotros pensábamos que era peor, pero resultaba, ¿Sí? después de estudiarlo, en los zonas urbanas era idéntico. Más o menos los porcentajes de nivel de tendencia de cuentas de banco y de crédito era muy similar. Entonces, vimos pues que evidentemente había grandes oportunidades y vimos también una cosa que también se comentó y lo comentó Álvaro, el tema de la tendencia de los usuarios, ¿no? O sea, claramente no solamente el crecimiento de los celulares y del smartphone, sino el uso de plataformas digitales para todos, o sea, el Netflix, el Spotify, etcétera, etcétera. El on demand, para lo que sea. Claro, el on demand y eso. Entonces, la verdad es que vimos ahí una oportunidad y entonces conseguimos una empresa que tiene, diría yo, 3 características, ¿no? La primera es una empresa eminentemente tecnológica, que tenemos una licencia bancaria. Número 2, vimos que el tema de inclusión financiera no solamente se trata de tener una tarjeta o una cuenta de banco, una tarjeta de crédito, sino que el no tener una tarjeta de crédito o que las tarjetas de débito que los bancos no permiten usarlas en e-commerce, Claro. redunda en una exclusión digital. O sea, que la gente que no tiene banco no solamente no puede hacer muchas Es cosas. una exclusión formal. Sí, bueno, pero es que no puedes entonces tomar la ventaja de comprar en línea con mejores precios. La tercera cosa que es muy importante es que nacimos nosotros como un banco asset light, ¿no? Como ahora se llaman a todas estas empresas. Porque ofrecemos todos los servicios. Y claro que tenemos cajeros automáticos que, por cierto, no son nuestros. Y trabajamos con empresas como Clip, que utilizamos y habilitamos terminales punto de venta que tampoco son nuestras, no tenemos lo tradicional, y una serie de productos, damos crédito por internet, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo más importante de eso? Nosotros somos unos firmes convencidos de que lo que ha evolucionado la economía en el mundo, o hasta donde está evolucionando, es esta economía de plataforma. Y entonces el banco está construido de una manera que nuestra plataforma tecnológica y un poco lo que se comentaba antes de los APIs famosos y que podemos conectarnos, el banco está construido así, para colaborar con otros bancos o con fintech, empresas fintech. Somos unos fervientes convencidos de que es la manera de tener un crecimiento exponencial. Por último, Hugo Nájera decía, bueno, qué bueno que te sientes muy bien cuando sigues la competencia, porque qué bueno que y eres exitoso si te copian. En realidad, nosotros fuimos los primeros que sacamos la camarita digital, digamos, que decía él. Fuimos el primer banco que permitió en México abrir cuentas por internet. Y en el caso de Afluenta, que es una empresa de Argentina con presencia en distintos mercados latinoamericanos, ¿qué oportunidades vieron en México? ¿Por qué desembarcar en México donde ya estaba Prestadero, por ejemplo? Nosotros vemos que los créditos no son humanos. Definitivamente no son humanos. Humanos. O sea, no están pensados para las personas. Ni tampoco el que financia tiene un producto que fue pensado para él. Entonces, nosotros creemos que la gente nos compra por lo que nosotros proponemos y lo hacemos de una manera totalmente distinta, pero la gente está cansada, como decía Gerardo, de que la diferencia entre la tasa activa y pasiva sea muy grande. Está cansada de que lo usen como centro del proceso de información para poder darle un crédito. O sea, la gente tiene que llevar mucha información y se somete a un análisis de crédito bastante riguroso, donde los tiempos, ¿sí? Los tiempos no son los tiempos que la gente necesita. Entonces nosotros decidimos pensar en las personas y juntarlas. Creemos que el compartir es el elemento de nuestra sociedad de hoy, digamos, la evolución del compartir crea el fintech. Entonces ese elemento que ha llevado a que las personas puedan conectarse, formar comunidades y administrar productos y servicios entre ellos, fue lo que nos impulsó. Entonces, en ese entorno, cada cosa que teníamos nos hacía más fuerte. Entonces,
empezamos a desarrollar productos que después se expandieron en la región y muchos colegas los tomaron y nos parece fabuloso que lo hayan hecho para poder resolver préstamos inmediatamente. El 70% de los préstamos se fondea en menos de un día. Entonces, el poder de la colaboración es ver 2.000 personas que financian un crédito. Un crédito en un día. Exactamente. Y eso, una persona, digamos, en un banco, en promedio en mi país, acá, digamos, no es muy distinto. Digamos, cuando va a una institución financiera se toma 20, 25 días hasta que le hacen la acreditación. Con nosotros lo pide a la mañana, probablemente ya está financiado a la noche y al día siguiente se lo transfiere. Y en el caso, por ejemplo, Bancaol, comparándolo con un banco tradicional, o sea, ustedes se fijaron como punto número 1 la velocidad. Recuerdo que fue una de las cosas que me contabas, y de la sofisticación a la hora de hacer las seguridades o los pasos dentro del banco. ¿Cuánto le invierten a eso? ¿Qué parte de lo que ustedes hacen va a esa parte de seguridad? Mira, bastante. O sea, yo creo que bastante, no solamente porque como institución financiera tenemos que darle la seguridad a los clientes. O sea, un poco, yo creo que el tema relevante es que todas las empresas de fintech y un poco me uno al tema del panel anterior de regulación. O sea, se trata de estamos manejando el dinero de las personas y entonces le invertimos, digamos, no solamente en las plataformas, digamos, internas de que nuestros sistemas sean lo suficientemente robustos, sino darle el confort a nuestros clientes con elementos de seguridad biométrico, tokens de alta seguridad, nuestras tarjetas de débito tienen chips de seguridad de segunda generación y un sistema de prevención de fraudes, digamos, potente que pueda registrar cualquier cosa. Ahora, la velocidad sí es muy importante y eso lo fijamos, pero yo te diría es un poco más es la experiencia del cliente. O sea, ¿qué tan rápido puedes conocer al cliente? ¿Cómo le puedes dar muy rápido la solución que necesita? Y una de las cosas que también tenemos el concepto de podernos mover más rápido es esto que te decía yo de la economía de plataformas. O sea, nosotros nos consideramos que en este modelo o en este nuevo modelo de banking as a platform, porque el modelo tradicional de la banca que también impide que sea tan rápido es los bancos tradicionales son supermercados. O sea, tú entras al supermercado, si vas a cualquier supermercado, bueno, está en la carnicería y la panadería y hay todo. Y tienes que tratar de ser bueno en todo. Y es muy difícil. Y vas a ser poco ágil. Nosotros escogimos, entre comillas, nuestras batallas o qué cosas podemos hacer bien. Y lo otro es, abrimos nuestros APIs pues, para colaborar con empresas como las que están aquí sentadas y que juntos podamos hacer un crecimiento exponencial del sistema. Y eso nos da una ventaja brutal en tener esa velocidad. Yo creo que lo que pasa es, primero tienen que ser bancos, ¿no? Tienen que tener la licencia bancaria, cumplir con la licencia bancaria. Creo que nosotros como startups fintech empezamos con qué quiere el usuario. Sí. De hecho, aquí Adolfo también lo sabe, nosotros como empresas de pago no estábamos reguladas. Sí, en 2012 no existía la figura del agregador, que es la figura que nosotros somos al día de hoy. Entonces, ¿qué hicimos nosotros en 2012? ¿No? Como Conecta fue, ¿sabes qué? El negocio necesita una implementación fácil, necesita una implementación veloz, muy rápida, que puedan guardar tarjetas, que puedan hacer cargos recurrentes, suscripciones, y de ahí voy para atrás. ¿Sí? Yo creo que esa es una startup fintech, donde empezamos con qué quiere el usuario, y el banco empieza, ¿cuál es mi regulación? Tengo que cumplir, que creo que Bancaol también incluso pues varios años tuvieron que estar trabajando en cumplir con normativas, ¿no? Nosotros prácticamente lo que no queremos es ser banco, porque todas esas licencias, regulaciones son muy pesadas, ¿no? Y eso nos permite a nosotros crecer mucho más rápido. Y ya después de eso viene, pues gracias a lo que está haciendo Bernardo del sandbox regulatorio, que así nacimos nosotros. Primero empezamos, fuimos con la CNBB a decir, estamos innovando, estamos haciendo algo nuevo en el mercado. Vamos a contar cómo trabajamos para que nos regulen. Sí, porque si ahorita me regulas, no sabes lo que es. Claro, exacto. ¿Sí? Y después de 2 años, en 2014, se regula la figura del agregador que pues eso nos permite hacer mucho más. Y la creatividad son mucho más rápidas que la regulación. Exacto. Y eso en el mundo entero, no nomás. Sí, no, te lo sé. El tema es tratar de tocar también esos espacios. Y seguirá siendo así. Sí, y es lo que le pedimos al gobierno, o sea, es déjenos innovar. Y ya después la regulación, claro. ¿No? Y que ya vayan por delante. Obviamente el tema de regulación es importante. Tampoco es como que nos dejen hacer cualquier cosa que queramos. Entendemos el tema de responsabilidad, es algo serio. Pero sí que nos abran eso para poder hacer más innovación. ¿Y si notan esa flexibilidad o no? La autoridad, obviamente, yo creo que para ellos esto es muy difícil, ¿no? Porque, oye, ¿qué hago con estos tipos, no? Pero la autoridad, y con esas monedas. Pero la autoridad ha sido, yo creo que muy lista, porque la autoridad se mantuvo muy cerca de nosotros, nos dio mucha apertura de comunicación con ellos, nos dio mucho fondo para poder platicar cómo viene creciendo, cuáles son los retos, qué es esto. Y también la verdad es que nosotros, por nuestra propia iniciativa, dijimos, oye,
a ver, espérate, los sistemas financieros son tradicionalmente muy regulados y no porque yo no esté regulado en este momento significa que puedo hacer cualquier barbaridad. Y nosotros agarramos y contratamos a gente expertos en sistemas financieros, gente que viene de comisión, gente que viene de la Secretaría de Hacienda, a que nos ayudaran, sí, dentro de nuestro equipo, a que nos ayudaran a construir estas cosas. Y nosotros hoy en día, no por mandato de nadie, sino por autorregulación, tenemos manuales de prevención del lavado de dinero, tenemos manuales de identificación de clientes, tenemos límites, tenemos toda una serie de cosas que hemos construido alrededor de nuestra plataforma. Y yo creo que esto es lo que a las autoridades les ha dejado, o sea, les ha dado un poquito de confianza de seguirnos dejando participar, ¿no? O sea, obviamente ahorita ya se está hablando de una regulación, ya va a venir toda una serie de cosas extras que tenemos que hacer, pero o sea, yo creo que por parte del emprendedor fintech, decir, oye, a ver, yo tengo que tener respeto a la ley, vamos a leer cuál es el espíritu de la ley, vamos a implementar cosas donde cumplamos con el espíritu de la ley, porque es claro que no puedo cumplir con la ley, porque no existe una figura para hacer lo que yo quiero hacer. Claro. Entonces vamos a pensar cuáles son los principios, cuál es el espíritu y vamos a echarlo a andar, ¿no? Y luego mantener ese diálogo con la autoridad, ¿no? ¿A ustedes no les da miedo la regulación para nada? Da miedo, pues sí, cuando te van a regular siempre te da miedo. A nadie le gusta que lo regulen, ¿no? A nadie. Pero sí es necesario. ¿Por qué? Porque podemos empezar a tener casos de plataformas que ya pues, están shaky, están ahí y va a pasar. Y se acomodan. Pero pagan justos por pecadores. Ah, exactamente. Y entonces viene la mano pesada de veras regulatoria. Entonces yo creo que ahorita estamos en un muy buen momento de evitar ese golpe pendular. Para empezar a darle forma a la industria, de permitir lo que decía Héctor, que la innovación siga creciendo, pero que haya una seguridad para el usuario final, que es al final del día lo que la autoridad tiene que hacer es, como primera prioridad, es salvaguardar la seguridad del usuario. Y hay una pregunta que me quedé de la conferencia, de la primera charla de Álvaro, que sea la gran pregunta del sector fintech es un sector que viene a comerle unos bocaditos a los Bancomer, Banorte, Santanderes de este mundo, o viene a crear un nuevo mercado, o vienen a crear una nueva oportunidad de bancarizar y de sofisticar o de crear un nuevo negocio, como ocurrió en otras industrias en muchas oportunidades. En el caso, por ejemplo, de Prestadero, ¿cómo lo ven ustedes? O sea, ¿van por los mismos clientes, son otros clientes, es otro negocio, es otro mundo? Nosotros en Prestadero, o sea, si bien utilizamos a gente bancarizada o solo lo prestamos ahorita a gente bancarizada, nosotros no creemos que la inclusión nada más es tener un producto financiero o tener un banco. O sea, yo creo que es peor muchas veces pedirle un crédito a una institución financiera de la esquina o a un vecino que al final es usurero, que pues con sus tasas o CATs del 100, 200, muchas veces 1000 o 2000%, pues te imposibilita que tú repagues ese crédito. Y peor aún, o sea, si reportan a un buró de crédito, pues ya estás quemado durante varios años y entonces no entras. Pues no puedes ya pedir créditos en otras entidades financieras. Entonces es importante mencionar que las fintech lo que hacen es, pues no solo agrandan el pastel, sino ofrecen productos distintos y que el beneficiario final es el consumidor. Okay. Porque al fin va a haber más opciones, más oportunidades de financiamiento, más oportunidades de pagos, más oportunidades de utilizar monedas virtuales o más bancos con otras opciones. Yo creo que justo lo que dijiste ahorita, ¿no? De que nos estamos especializando. Yo hago pagos, nosotros hacemos pagos en línea, Adolfo hace pagos presenciales, ¿no? Bitcoin. Entonces, muchas veces los bancos tienen un portafolio muy grande, ¿no? Entonces va a ser interesante ver ese lado de especializarse en un producto versus ofrecer todos, ¿no? Yo creo que la transformación de la industria fintech es que saca al banco de la ecuación. Sacando al banco de la ecuación, ¿sí? Respetando, por supuesto, las regulaciones que establezcan las autoridades, cambia el mapa. Y si cambia el mapa, cambian los actores. Aquí en México, donde el pastel es de tal tamaño, yo creo que más bien va a ser, cada quien se va a empezar a especializar. Como los startups nos estamos especializando, los bancos eventualmente también se van a especializar en el backend, como lo han hecho los carriers. En su momento, claro. Sí, los carriers de telefonía no pueden competir con los productos que tienes hoy en tu teléfono, con Google y con WhatsApp y demás. Los bancos es lo mismo. Son el pipeline a través del cual va a correr todo. Yo es lo que creo, por lo menos, que vamos a ver en México y en prácticamente toda América Latina. En el caso de ustedes dos, que son sistemas de cobro y sistemas para cerrar operaciones, ¿se van a quedar solamente en la parte de cobrar comisiones por cada operación que se realiza, o hay un siguiente paso? ¿Hay un siguiente paso donde a lo mejor evolucionan más hacia este sector?
prestador? Creo que tenemos un gran reto, ¿no? Empezamos, creo que los primeros meses como Conecta, pensando que íbamos a hacer un procesador de tarjetas tipo Estados Unidos, donde todo iba a funcionar muy bonito. Y la realidad es fraude por los cielos, aceptación muy baja de los bancos y la falta de bancarización. Había más Oxxo que bancos. Sí, exacto. Entonces ahí cambia la perspectiva. Nosotros como Conecta ya no es ser un procesador de pagos, es asegurar que los negocios reciban dinero. Es diferente, no me importa por dónde, ¿sí? Okay. O sea, legalmente, obviamente. Pero el tema es, si hay un Oxxo, por ejemplo, ahorita platicabas de que tal vez la gente ya no va a ir al Oxxo. Eso es nuestro reto también, que no vayan al Oxxo, pero ahorita se necesita. Necesitamos que la gente no bancarizada convierta ese dinero en un asset digital, ¿sí? En una moneda virtual, que ahora viene el tema de pagos electrónicos, que puede ser una gran oportunidad en temas de mantener saldos hacia los consumidores. Entonces yo creo que tenemos que enfocarnos en ese lado. Tenemos una gran responsabilidad, sobre todo en el tema de pagos, que estamos creando esa infraestructura que necesita un país emergente para que la gente pueda pagar. Punto. En nuestro caso es la misión de la compañía, y lo digo en inglés porque somos una compañía que es americana, mexicana y además un bicho raro, es enable people to exchange value, ¿no? Entonces, permitir que la gente intercambie valor. Entonces, ahorita queda un trabajo gigante por todavía tener muchísimos comercios, pero ¿qué va a pasar con Clip? Clip se va a convertir en el sistema operativo de México, del comercio en México. Eso es lo que va a suceder. ¿Qué título? Clip va a ser el sistema operativo del comercio en México. Eso es lo que va a ser. Ahorita es el primer paso que estamos dando apenas. Obviamente con las rondas de financiamiento que hemos levantado y los partners financieros que tenemos, es la visión que tenemos de la compañía, que es muy parecido a lo que dice Héctor. Es construir una infraestructura que hoy no hay. En el caso de Bitcoin, ¿cómo lo ven? Yo creo que hay una oportunidad enorme en México, y ya se ha hablado aquí un poquito, pero tienes un México donde la edad promedio es joven, ¿no? Sí, bueno, el bono demográfico es básico para esto también. Tienes un México, como se comentó, con poca bancarización, aunque esté incrementando y lo que sea, pero con poca bancarización, ¿no? Y tienes un México donde hay más de 100 millones de líneas móviles, de los 120 millones que somos, y donde yo entiendo que de los teléfonos celulares que se vendieron en 2016, ya el 90% fueron smartphones, ¿no? Sí. Entonces, realmente tienes una oportunidad bien interesante de repensar cómo podría funcionar todo esto, ¿no? Y nosotros, por ejemplo, a nosotros las cosas que nos fascinan es cuando contratamos a una persona que literalmente su trabajo fue hablarle a la gente y recibir un poquito de retroalimentación sobre la empresa. La cantidad de clientes que hablaban y decían, su empresa a mí me cambió la vida, porque pude lograr algo que nunca pude haber logrado con un banco, porque cuando le mando dinero a esta persona ya no tengo que pagar los 20 a 40 dólares de transacción, que ahora puedo pagar 50 centavos de dólar, que puedo recibir remesas mucho más rápido, mucho más eficiente. La cantidad o sea, por primera vez con las divisas digitales, se está creando un sistema financiero que es completamente abierto e inclusivo y que cualquier empresa se puede conectar a esa cosa. Bitcoin ha rebasado 100x lo que ha hecho, el número de proyectos de ingeniería que hay, porque por primera vez tienes un sistema abierto y a nuestra empresa se están montando más empresas que quieren hacer cosas, remesadoras, pagos, hasta sistemas de donación, lending, todo tipo de cosas, ¿no? De gente que se está reimaginando cómo podría funcionar un sistema financiero global si realmente puedes usar una tecnología que es completamente digital, sí, abierta que es abierta, que es barata, ¿no? Y luego, nada más contrasto esto con el punto que siempre sale de la prevención del lavado de dinero, la capacidad que nosotros tenemos como empresa. No. La capacidad que nosotros tenemos como empresa para monitorear lo que está pasando en la empresa es mucho más impresionante, porque es un sistema completamente transparente. En el momento que Es llamativo que hoy se confíe en un número de documento, en un documento que lo presenta físicamente una persona, cuando la cantidad de datos digitales que una persona deja en un proceso de solicitud es 500 veces más. Muchas gracias. Gracias.